Ahora vamos a ver cómo crear un cuaderno Júpiter por primera vez y sacar, primero editar un título para en el cuaderno, sacar raíz, dos modos de sacar raíz cuadrada, y cómo editar una fórmula matemática en una línea de texto de un cuaderno Jupyter Notebook. Entonces, para eso vamos a ir a Visual Studio Code, generamos en nuevo archivo y generas, bueno, pues nuevo cuaderno, sin dejar espacio, guión bajo, como capricho, punto I de interactivo, Py de Python, NB de Notebook, Enter. Y cuando él está ahí, él te genera ese nuevo cuaderno. Y con una línea de texto de código, y se reconoce que es de código por el triangulito. Pero necesitamos primero un título, entonces usted le dice Markdown. Y esta, la anterior, la borra. Entonces la borra para que me quede solamente una línea de texto. Mire que cuando entra a ella, le queda esta linecita. Cuando está fuera de ella, o sea, cuando le da aquí en la parte izquierda, ya no aparece linecita. Entonces, una cosa es estar dentro de la línea, otra cosa es estar fuera. Cuando está dentro, se escribe numeral, espacio, título, entonces, título. Y así ya tienes un título para tu cuaderno. Entonces, ya sí, tenemos cómo se generan títulos. Se generan con lenguaje Markdown, utilizando el iniciar en numeral o hashtag, espacio, y escribes ya el texto como quieras, y ese será el título de primera categoría. Si quieres un subtítulo, simplemente le pones dos numerales, espacio, subtítulo, y así, ya que mire que de primera categoría es más grande que el de segunda categoría. Eso es en puras líneas de texto. Y cuando le das Shift Enter, él te lo muestra ya editado y inmediatamente genera una nueva línea de texto. Una nueva línea de texto, que cuando vas a entrar a ella, si le das doble clic, entras a ella. Doble clic, entras a ella para también editar. Entonces aquí dice, este es mi nuevo o mi primer cuaderno Jupyter. Sí. O de extensión, IPython Notebook, IPyNB. Ese es mi... Cuando le das Shift Enter, le genera una nueva línea de texto que se identifica porque no tiene triángulo, y es en las líneas de texto que lo que hacemos es copiar todo el texto verbal, las explicaciones, las ecuaciones que queremos comunicar en esta comunicación científica, y es en las de código que hacemos tareas. Entonces aquí vamos a ponerle, ¿y cómo se saca raíz? Bueno, para hacer entre las primeras operaciones que uno puede hacer, le pides una línea de código y por ejemplo aquí le pone un comentario con numeral y le dice ¿cómo se suma en Python? Bueno, Enter, y le dices pues 4 más 5, es decir, con el mismo más del teclado común y corriente, Shift Enter, y el Shift Enter inmediatamente él realiza la operación, y en una línea de salida, inmediatamente después de la línea de código, va a darte el resultado. Así es que 4 más 5 da 9. No, pero lo que quiero es multiplicar. Multiplicar es con asterisco. Entonces 4 por 5, Shift Enter, y te da 20. Y no, pero lo que quiero es restar. Entonces con el guión. Entonces con el guión Shift Enter, y ya te da 4 menos 5, que me da menos 1. No, pero lo que quiero es dividir. Entonces el slash. Entonces en Python para dividir es con el slash, Shift Enter, y ya 4 dividido 5 queda .8. Es así, vemos de que en las líneas de código podemos realizar operaciones. Y nos decía Janis, pues bueno, ¿y cómo sacamos raíz? Entonces, bueno, una nueva línea de código, le digo, en un comentario, que él lo pone como un comentario, es con el hashtag o el numeral, y pones ¿cómo saco raíz? Así. Se saca raíz de dos maneras, elevándola a un medio. Entonces usted dice 16, que le gusta más a Janis, elevarlo a la, y aquí pongo entre paréntesis el exponente, un medio, porque elevar a la un medio es sacar raíz cuadrada, y así él le dice que efectivamente la raíz de 16 es 4. Entonces una manera de sacar raíz en Python es
elevar a la un medio. Y para elevar se utiliza doble asterisco. Para multiplicar, un solo asterisco. Para elevar, doble asterisco. Y otra manera es importando por la librería Maths o de matemática, para que con ella le das el nombre a la librería y él te lo pone en verdecito, .square root, sqrt, y entre paréntesis escribes el argumento o el número al que le vas a sacar raíz, por ejemplo 16, y le das Shift Enter y él te saca raíz. Entonces, que de dos maneras es: o elevas a la un medio o utilizas la función square root, es decir, raíz cuadrada, de la librería Math. Hay otros también de la librería que vamos a utilizar mucho. El que más vamos a utilizar es la librería NumPy. Entonces vamos a importar NumPy como NP y le decimos que de esa librería de seudónimo NP tomes a sqrt y le sacas la raíz, por ejemplo, a 25. Le das Shift Enter y él efectivamente te da que la raíz de 25 es 5. Así ya tenemos cómo sacar raíz. Y Janis pregunta, y bueno, ¿y cómo edito una fórmula matemática? Como la fórmula del bachiller que resuelve ecuaciones cuadráticas. Pues le pides una línea de texto o Markdown, aquí en más Markdown, entras a ella y le dices, quiero presentar el problema de resolver una ecuación cuadrática. Problema de resolver una ecuación cuadrática. ¿Cuál? Entonces delimitas entre signos de dólar o de pesos para decirle que lo que vas a escribir es una fórmula matemática, para que ya ahí sí lo que queda entre signos de pesos lo haga en una tipografía itálica, bonita, que distinga del texto verbal a la ecuación. Entonces AX, y el exponente es con el algr y la tecla que está al lado derecho de la ñ, que tiene una flechita hacia arriba, y le das con algr espacio y mire que te aparece la flechita hacia arriba. Delimitas el exponente en llaves. ¿Y cuál va a ser el exponente? 2. Entonces así tenemos AX2 más BX más C igual 0, y así tenemos la ecuación. Si le damos Shift Enter, él nos muestra bonito en itálica la ecuación, y en texto normal el texto donde queremos hablar del problema que queremos resolver, el problema de esta ecuación cuadrática. Bueno, la solución, damos doble clic y la solución de este problema es, y como queremos una fórmula centradita, cuando queremos una fórmula centradita, delimitamos ya no en solo dos signos de pesos, sino en dobles signos de pesos, para que sea una fórmula matemática centrada, solita. Entonces, con un solo par de signos de pesos es para fórmula matemática en la línea de texto, y con doble signo de pesos es para una fórmula en un display nuevo, en una línea nueva, en la que dices que X o la incógnita es igual a frac para fracciones, y delimitas entre llaves para el numerador y en unas llaves nuevas para el denominador. Entonces, en esta primera llave ponemos el numerador, que es menos b más o menos plus minus, es decir, pm, raíz cuadrada en el lenguaje LaTeX es /sqrt, y entre llaves delimitas en LaTeX la cantidad subradical, b al cuadrado menos 4ac sobre 2 veces a, sobre 2a. Y así, miren que nos queda la fórmula del bachiller editadita, centrada. Entonces nos dice, el problema de resolver una ecuación cuadrática se resuelve así, a través de esta fórmula, queriendo decir que la incógnita x queda en términos de los coeficientes a, b y c. De los coeficientes a, b y c. Entonces así miren cómo nos muestra estos cuadernos que podemos en líneas de código, en líneas de texto, editar ecuaciones matemáticas, y en líneas de código realizar operaciones matemáticas. Eso es lo que queremos presentar hoy. Muchas gracias.